Air Accidents Investigation Branch, or AAIB. They informed me that Inmarsat, the UK company that provided the satellite data, which indicated the northern and southern corridors, has been performing further calculations on the data using a type of analysis never before used in an investigation of this sort. They have been able to shed more light on MH370's flight path. Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. This is a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Esta es la versión oficial que da el gobierno malasio sobre lo que sucedió con el vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Pero ¿apareció finalmente el avión? No. No aparecieron restos todavía. Lo dan por hundido en el mar en base a las fotos satelitales que encontraron varios gobiernos. Pero es extraño porque, digo, no hay, Sergio, una prueba concreta de que el avión se haya hundido. ¿Todavía no accedieron a esos restos o sí? No accedieron a los restos. Se infiere que esos restos que se vieron en algunas imágenes de satélites serían los del avión. Pero si esto fuera así, la cantidad de interrogantes que quedan todavía es muy alta. En primer lugar, por ejemplo, si lo volaron en el aire, si le pusieron una bomba o algo. No se sabe por qué habría el avión caído, si es que efectivamente cayó en ese lugar, o explotó, o hubo un atentado, o qué es lo que hizo que se precipitara sobre el Océano Índico. En segundo lugar, sigue el interrogante acerca de por qué está el avión supuestamente encontrado en una posición lejanísima y casi opuesta a la dirección que había tomado al salir. Recordemos que el avión iba de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a Beijing, la capital de China, en una dirección prácticamente hacia el noreste. Claro, y se lo encontró al sudoeste. Que eso que estamos viendo en el mapa, que se ve el sudoeste, es casi al sur de Australia, parece que está cerquita de Australia, pero en verdad, según los informes del gobierno malasio, está a 2.500 kilómetros del puerto de Perth, en Australia. O sea que no es 2.500 kilómetros, es casi el largo de la Argentina. Por supuesto. Y está, insisto, en un sitio que es opuesto a la dirección que tenía que tomar el avión. Tampoco se sabe, obviamente, por qué tomó esa dirección y menos aún por qué los radares no pudieron identificarlo a partir de los 40 minutos de despegado el avión, cuando la comunicación con tierra es cortada deliberadamente desde el propio avión. Es decir, no se sabe, y esto da la especulación novedosa acerca de la supuesta existencia de un piloto suicida, un piloto chino suicida. Antes de llegar a las hipótesis, detengámonos en el anuncio. Es extraño que un gobierno juegue la carta fuerte a su primer ministro, leyendo un comunicado sobre un tema de tanta envergadura, si no tiene una prueba material, como para decir. O sea, u otra vez las autoridades de Malasia están ocultando información y tienen algo más de información, o no se entiende por qué intentan cerrar tan rápido el tema. Por eso te decía la cantidad de interrogantes que quedan en pie, porque lo que escuchamos del gobierno malayo es simplemente conclusiones que nadie sabe cómo se llega a ellas. Por lo tanto, lo que queda es una cantidad de especulaciones abiertas
innumerable, enorme, que da paso precisamente a las especulaciones de todo tipo, como ocurrió durante estos 17 días. Lo que tuvimos, Rolando, fueron 17 días de especulaciones, una atrás de la otra, y lo que tenemos por delante, si lo que dice el gobierno malayo es relativamente verosímil, es nuevamente una ristra de especulaciones a partir de lo que el gobierno malayo da por Está cierto. bien, pero es verdad que las fotos satelitales son una pista interesante, pero de ahí a jugarse a que el primer ministro diga, se acabó, se estrelló en el mar, le manden, porque además el otro detalle, le mandaron, qué moderno, le mandaron un mensaje de texto a los familiares de las víctimas diciéndole, muchachos, se perdió el avión, no hay manera de encontrarlo. De ahí a que se jueguen algo tan fuerte, no teniendo una pieza, parece que da la impresión de que quieren cerrar el expediente. Pero se lo voy a preguntar a Jorge Polanco, es piloto. Seguramente seguiste la información. ¿Qué te parece? ¿Es verosímil lo que está diciendo el gobierno malasio? Fernando, buenas noches. Lo que ha hecho el gobierno malayo es definitivamente sacarse la presión internacional, delimitando un procedimiento que diríamos que es casi un protocolo. Te puedo adelantar que el viernes pasado ya la empresa Malaysian en Londres cobró los 100 millones de dólares que corresponden al casco del avión. Eso ya infiere que hay una posición tomada, lo cual nos indica que definitivamente con los 3 aportes de fotos satelitales y con una vista a posteriores de un avión Ilyushin de los chinos, confirman o dan por confirmado de que efectivamente el avión está en la zona al sudoeste de Perth, donde precisamente todas las investigaciones anteriores nos llevaban hacia el otro lado. O sea, como si quisieran desviar la atención hacia otro lado. Lo dijimos en un comienzo, no eran creíbles las declaraciones del gobierno malayo. De hecho, los familiares de las víctimas inferían que no le estaban diciendo la verdad. Y de hecho así fue. Pero no soportaron, digamos, estos 17 días de presión internacional donde ya había que tomar una decisión. Y a partir del viernes, de recibir ya ese dinero, que todavía no lo saben las víctimas, los familiares de las víctimas, esto va a una segunda etapa, que es la de pagar las víctimas. Ahora viene otra etapa que es poco conocida por la gente. ¿Por qué la presión fue tanto mayor sobre el gobierno malayo que lo que ocurrió con el avión de Air France en el año 2009? ¿Precisamente porque el gobierno malayo de entrada empezó a jugar cartas falsas? Exacto. El gobierno francés en las primeras 2 horas dio información precisa de lo que era el EICAS, que es el reporte de todos los sistemas del avión, y una secuencia donde podíamos a partir de ello determinar de que el avión había caído al mar. Y en ningún momento negó. A las 24 horas encontraron la cola del avión de Air France y con eso ya comenzaron la investigación de ubicar el fuselaje del avión, que 2 años después, una vez finalizados los juicios y habiendo pagado ya todas las víctimas, recién dijeron, ahora sí, saquémosla y investiguemos. Y bueno, la investigación concluyó en que el tema siempre... la culpa la tenemos los pilotos. Sí. Horacio Calderón es analista internacional. ¿Cómo ves lo que anunció hoy el gobierno malasio? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mi análisis está respaldado por información ulterior a la dada acá. Hay un sistema de satélite que se llama Inmarsat y a través de ellos Gran Bretaña informa al gobierno de Malasia que habiendo efectuado o ensayado un nuevo modelaje informático, esto es muy difícil de llevar a la parte técnica, porque yo tampoco la entiendo demasiado, permitió descartar de todos los ping, que es una especie de señal que manda los aviones a un satélite, fueron sacando de esa lista de pings, para que la gente entienda, todos los que realmente habían llegado a destino, y quedó solamente uno. Ese uno iba rumbo al centro del Océano Índico, hacia la parte sur, donde no hay ningún tipo de pista de aterrizaje, ni tampoco posibilidad alguna de que haya sobrevivientes. Me permito, le voy a robar una frase, le acredito la frase acá al amigo, que dijo que esto podía haber estado pergeñado por una mente siniestra. Yo pensé lo mismo. Perversa, perdón, más exacto. Días atrás, el día 17, yo dije, si yo estuviera en el cerebro de un terrorista, llevaría el avión al Océano Índico y lo fondearía en un lugar donde sea imposible rescatarlo. Entonces, ¿para qué?
para que no se sepa, en definitiva, cuál fue el móvil, por el momento, que determinó este tipo de acción que acaba de comentar. Está bien, pero es la manera ideal de generar terror. Exactamente. Agarrar un avión y sin que se sepa por qué, estrellarlo en el fondo del océano. Aclaremos, Rolando, que lo que dice Calderón, perdón, respecto de dónde fondear el avión, no es un dato menor. Está en la fosa de las más profundas que tiene el planeta. Es está el fin del mundo. 3.600 metros de profundidad, la fosa que está precisamente en esa zona del Océano Índico, lo que hace virtualmente imposible rescatar cualquier cosa que hubiera quedado en el fondo. Pero no solo eso, es el fin del mundo, porque debajo lo único que encontramos es la Antártida y además lo vimos a través de esta semana, los esfuerzos operativos de todos los países para poder llegar a esa zona. Es muy difícil acceder con aviones, no los hay, y la única vedette, digamos, por así llamarlo, en este caso fue el último avión que tiene la Marina de los Estados Unidos, el Poseidón, que tiene la capacidad de volar 4 o 5 horas, llegar y volar otro tanto, 5 o 6 horas más, reabastecerse en el aire sin tener que volver. Los aviones de la Marina Real australiana tenían muchos problemas por el tiempo que podían estar en la zona. A 2.500 kilómetros. 4 horas para ir, 1 hora y media y volverse, no tenían tiempo. Y convengamos que hay algo que es muy importante, el avión se cayó hace 17 días, todo esto pasó de noche. El que pergeñó esto realmente es una mente siniestra, porque lo hizo a sabiendas, llegó volando y, como dice él, lo puso en el lugar más difícil de acceder sobre el planeta. Y otra cosa, es muy importante, desde donde el avión puede haber impactado, en 17 días los restos se trasladaron un montón de millas y trabajar ahora para precisar eso va a demandar una búsqueda muy intensa y con mucha... Coincide con los datos que había mandado la computadora esa, no la que la desconectaron, la otra computadora del avión, ¿coincide con la zona? El EICAS no tiene precisión, el EICAS da información de sistemas y, como bien decía él, lo maneja Inmarsat, CITA y otro operador. Son 3 operadores internacionales. Mientras la información está en el aire, es de esas compañías. Cuando baja a tierra, es de las compañías aéreas. Por eso Malaya no lo daba, porque además Malaya no estaba pagando tampoco los servicios. Déjame agregar, para entender el grado de... No tenía derecho no pagaba el abono, va. Exacto. No pagaba. Aclaremos además, para entender el aislamiento del sitio en el cual esto ocurre, que la propia ciudad de Perth, en el ángulo noroeste de Australia, está a más de 2.000 kilómetros de cualquier otra ciudad habitada dentro mismo de Australia. O sea, la zona es inaccesible por donde se lo mire, absolutamente. Se necesita... ¿Hay alguna esperanza, considerando la zona, lo que explica él? Olvídalo. 2.500 kilómetros de la costa, que a su vez está a 2.500 kilómetros de cualquier ciudad, que es el lugar más profundo, que los 3.600 metros, ¿qué porcentaje de probabilidades hay de encontrar un resto del avión, aunque sea? No, posibilidades las hay. ¿O qué recursos humanos y técnicos habría que dedicar para encontrar algún resto del avión? Posibilidades las hay. Fernando dijo bien en la apertura del programa, no se ha rescatado nada, ni siquiera un cinturón de seguridad. Lo que hay es fotografías satelitales y un último reporte... Que son viejas, además, porque fueron tomadas y estudiadas hace varios días. Fueron tomadas hace una semana atrás, donde posiblemente... ¿Dónde estará ese pedazo de fuselaje ahora? Habría que pensar dónde cayó el avión, porque se puede haber desplazado 500, 600, X cantidad de millas, pero a lo que voy es que indudablemente... algo define esta situación por la cual deciden sacarse la presión internacional y dar por desaparecido definitivamente, porque hay que empezar la etapa de empezar a pagar los muertos. ¿Y qué pasa? Sí, y yo te pregunto, ¿qué pasa con las cajas negras del avión? Porque digo, hoy no se sabe nada de cuáles fueron las últimas horas del avión. Ahora, la caja negra, entiendo, corrígeme si me equivoco, es la que tiene la memoria y toda la información del último tramo o del vuelo del avión. ¿Se puede encontrar en esas circunstancias, en ese lugar donde se presume que se perdió el avión? La caja negra mantiene la información de 2 situaciones particulares. Una se llama Voice Recorder, que es todas las voces que se emiten dentro de la cabina de comando, graba la última hora y está depositada en una caja que resiste hasta 8 atmósferas. El resto es información del vuelo, del avión, de lo que hizo el avión, si los motores... se llama Flight Recorder.
Estas dos informaciones están dentro de una misma caja que está seguramente con el avión o con el resto del ¿Y si va a fuselaje. 3.600 metros? Se va con el avión al fondo. No ¿Pero siempre, resiste o no resiste? no siempre. El del avión de Air France sí mantuvo y se mantuvo durante Perdón, 2 años. ¿qué es el tema de 8 atmósferas De presión. y esa... La presión del mar. Y a ese nivel, en un mar de 3.600 metros. Claro, La presión es insoportable. ¿Son 8 atmósferas o son muchas más? Muchísimas. No, son muchas más, seguramente. Entonces la caja negra debe estar pulverizada. No lo sabemos porque no sabemos en qué parte Claro, cayó ¿dónde de esa cayó? ruta que ¿Dónde? estamos trazando ahí. Puede haber caído por el medio. Por eso lo dijimos el primer día. Desde la última comunicación, cuando ellos dicen buenas noches, todo bien, ahí hay que hacer un círculo, había que hacer un círculo de 6 horas de vuelo y efectivamente entra Cae, perfectamente. o sea, cae dentro. Cae gran parte del Índico. Y lo demás son ¿Y imprecisiones. puede que haber no- atravesado Australia sin que lo detecte ningún radar? no lo tendría que hacer obligatoriamente para llegar ahí la ruta, pero sí está validado el hecho de que hayan invertido el rumbo, cruzaron Indonesia inclusive Singapur. Malasia. y ahí sí se adentraron prácticamente hacia el centro de el Índico, que es como decíamos, el fin Bueno, del mundo. la versión oficial entonces dice que se cayó, que ya está, que se cayó. Esta es la versión oficial del gobierno malasio. ¿Por qué? No hay Porque digo, versión. un avión no vuela hasta ahí por nada. Yo creo que... Evidentemente tiene que ser un atentado o locura del piloto. Yo creo que acá, bueno, el tema de las causas finales van a ser muy difíciles de determinar, pero yo pienso que la inteligencia americana y la inteligencia británica, como mínimo, conocen qué es lo que estaba sucediendo con esto. El gran temor, y yo vuelvo a insistir en esto, y Dios quiera que no sea así, el gran temor de expertos americanos es que se esté ensayando un nuevo tipo de test, de táctica, de ataque terrorista, para luego lanzarla de manera simultánea en varias líneas. O sea, aéreas. tomar el control de aviones otra vez. Exactamente. ¿A través de quién? Ese es el problema. No necesariamente con un dispositivo improvisado explosivo, como se llama técnicamente. Podía ser como, bueno, probando, reclutando un piloto o un copiloto. Cuidado, y yo siempre insisto del primer día, hay un ingeniero de vuelo que se recibió en Cambridge, pero que tiene una altísima posición en Beijing, en geoposición de vuelos de gran altitud. Cuidado con esto. Estaba en el pasaje. Estaba en el pasaje, apellido Lee. Yo no lo quería nombrar al principio porque hay también otros ingenieros de vuelo. O sea, no se puede apuntar directamente a lo mejor hacia los pilotos, necesariamente. Pero acá yo sí creo que hay una conspiración, porque evidentemente el avión continuó volando, llegó a ese lugar, y vuelvo a reiterar que el dato que ha dado el gobierno malayo en este momento es acertado, porque los ingleses, esto no sé si ha salido, creo que ha salido ahora a último momento, han querido esperar, porque ellos inventaron, una nueva aplicación, un nuevo software, para que entiendan todos, un nuevo modelaje, y con ese nuevo modelaje pudieron asegurar con precisión que el ping del MH370 se correspondía a un avión que iba rumbo a un lugar del Océano Índico, que fue lo que yo había comentado, donde iba a ser prácticamente Imposible encontrarlo. Ahora, ¿qué hay de las sustancias peligrosas que llevaba el avión que termina admitiendo el gobierno malayo? Bueno, eso fue uno de los comentarios, de los primeros comentarios de primera hora. El gobierno malayo estaba reticente a dar información, primero, del combustible que tenían a bordo, que nos iba a dar una real posibilidad de saber el alcance del rango de vuelo. Exacto. 2, no nos decía cuál era la carga, porque así como hablan de carga peligrosas, se comentaron ¿La también... carga como no llevaba valijas? Claro, se comentaba en círculos muy cerrados de Londres de que también hubiese a bordo 5 toneladas de oro. No sabemos, no lo podemos corroborar, pero los británicos no son de andar haciendo corrillos y no tienen ciertas informaciones. Entonces, al no tener esa información, no saber lo que había en la bodega del avión, no sabía quién era el pasaje, bien dice él, puede haber entre los 150 Perdón, y en el caso de chinos... que hubiera 5 toneladas de oro, la hipótesis del atentado,
cobra alguna significación No, nueva? sería- Digo, porque aparentemente los atentados terroristas... Es un crimen, perdón. Si yo lo pienso sí. racionalmente, pienso que lo quieren depositar en algún lugar para quedárselo. Pero si lo pienso no tengo que pensar racionalmente siempre. Puedo pensar de que lo quieren desaparecer para demostrarle Por que eso no pregunto, porque los atentados terroristas apuntan a cegar la vida de personas, Sí, a demostrar terminar con la poder. vida de personas, para demostrar poder. Yo me El inclino tema por del el- oro, ¿qué puede significar? En ese Esto sentido? causa terror. Ahora, yo me inclino, en principio, por un caso criminal, que habrá que determinar investigando a fondo a todos los pasajeros. Porque Bueno, fueron, el que Daily fueron también, Telegraph- para dejarme terminar con Sí, esto, perdón. que me parece importante, es decir, investigar a todos los pasajeros. El avión, supuestamente, según algunas teorías, acá podrá corregir el que es experto en todo esto, bajó en algún momento, podría haber bajado a una altitud de 1.500 metros, Así es. para eludir radares, etcétera. Yo consulté a 2 o 3 ingenieros, no voy a dar el nombre, uno que conoce mucho el tema, y le pregunté si de alguna manera a los 1.500 metros exactamente, se podían abrir las bodegas y arrojar cargas. 2 de los 3 ingenieros me dijeron que sí, pero eso que habría que Claro. averiguarlo. Complejo. Con lo cual entonces Es sería un complejo. choreo, va, lo que llamamos en el barrio no es un imposible, afano. ¿no? Es No es muy imposible, Que querían ¿no? afanar las 5 Claro. toneladas de Es oro. imposible, Va. ¿no? No, Está no en es Australia, imposible, digamos. es muy complejo. Sí podemos afirmar una cosa. El avión hasta donde impactó en algún lugar ahí del Índico, llegó volando y llegó bajo control de alguien que sabía volar el avión, que pueden ser los pilotos Exacto. o terceras personas que estaban Bueno, ahí. ahí Eso es vuelvo- lo único concreto. Perdón, No, a la hipótesis que tira el Daily Telegraph y algunos otros medios sobre la posibilidad de que hubiera un piloto chino suicida. ¿Qué verosimilitud tiene esta hipótesis? Es probable. Eso es el Daily Telegraph de mañana. El grado Exactamente. de El Daily probabilidad de Telegraph de ocurrencia- mañana da en su tapa la foto del piloto chino, por cierto, No, y además... ¿No es el malasio? No, la Es un foto... piloto chino. Exactamente. ¿Cuál apellido dio, perdón? No. Ah, Está muy chiquita la letra, no. Sí. mandarín no leemos. No, porque Hasta ahí está... no leemos, exactamente. Y la hipótesis de que sea un piloto suicida. Bueno, eso es también, o sea, no se puede descartar ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Lo que sucede es que a lo mejor me parece a mí que una operación de este tipo es demasiado compleja para que intervenga o para que interviniera una sola persona. Acá podrá Claro. contestar mucho mejor. Esta no es una banda de ladrones, sino que es otra cosa. Por supuesto, yo temo, es decir, yo espero descartar esta hipótesis porque realmente le tienen un enorme temor Estados Unidos. A mí me lo ha confirmado más de una especialista, porque no lo van a dar a conocer, de que sea un test. Y ¿qué ocurrió en el año 2006 con el famoso intento de volar 10 aviones en vuelo y que fue descubierto a último momento? O sea, que esto sea un test que puede involucrar a pilotos suicidas que no sean conocidos, etcétera. Pero estamos hablando de hipótesis, nada más que de hipótesis. Yo no descarto nada, ni que la que comentó acá el señor. ni la ¿Y que- cuál sería el objetivo en ese caso? Porque la verdad es que si uno se atiene a los hechos, a la información que hasta ahora, no parece que hubiera un objetivo. Y es un muy colapso en la claro. globalización. Si vos entras a tirar aviones, es un colapso en el modo de vida global. Bueno, la por industria supuesto. aérea vuelve a entrar en crisis. El Después tema es del contra quién 2011, apunta, si es contra Estados Unidos, contra entramos- Europa. La globalización. Lucio, ¿viste? el año 2006, creo que estaba en medio de la guerra entre Israel y el Hezbollah en el Líbano. Hubieran logrado, no se hubiera detectado a tiempo, y hubieran logrado derribar esos 10 aviones en vuelo de manera simultánea, hubiera creado una crisis en el transporte aéreo de proporciones incalculables. El hecho de Digo, que la crítica, China- perdón, ¿a qué venía lo de la globalización? La crítica a los fundamentalistas es sobre todo a la globalización, ¿no? Sí. O sea, y en esto a las Naciones Unidas y a las fuerzas... Sí, ya- todo es el mal para ellos. Claro, por Estados eso. Unidos, la globalización, Israel. El hecho de que China era el destino del avión, ¿podría tener algo que ver en la hipótesis del Bueno, es la atentado? que yo sostuve desde un principio, Por eso- solamente como hipótesis, a través de los separatistas uigures, que además de ser separatistas, son musulmanes, y dentro de esa comunidad islámica hay un sector extremista que pertenece a la red Al-Qaeda, que ha operado en Pakistán, que ha operado en Afganistán, que murió uno de sus líderes en Afganistán, que se cree que hay elementos en este momento en Siria combatiendo contra el gobierno de Siria. Y esta gente también intentó, yo lo he comentado en varios programas, derribar 2 aviones en vuelos internos de China. Uno de ellos, por ejemplo, lo hizo una mujer con latas que contenían supuestamente gaseosas
pero dentro de esas latas había gasolina, la llevó al baño, incendió el baño. O sea que tienen algún antecedente, estos chinos disidentes tienen algún antecedente de intento de volar aviones. Claro, ellos no son sofisticados. Claro. Pero si estamos hablando de una pertenencia a una red terrorista como Al-Qaeda, no se debe descartar este tipo de hipótesis. Igual bueno, lo de hecho, raro ahí es que si lo que querían era hacer tirar el avión, cuando toman el control lo estrellan. Claro. O sea, Bueno, ¿por qué pegan la vuelta y van para otro lado con el riesgo que los interceptaran o pasar otra cosa? Eso no sucedió y además se abonaron muchas teorías de que el avión había tenido un fuego a bordo, en la cabina, un descenso de emergencia, una serie de falacias que en realidad demuestra de que uno empieza a soltar la imaginación, pero la realidad era cuánto combustible tenía el avión, hasta dónde podía ir, y efectivamente fue eso lo que pasó, porque casi te diría que en un 90% esos restos son del avión. Claro, O sea, ese y era el además, límite. pero digo, lo importante es el trayecto, porque si el avión se iba a estrellar, se ha dado lo mismo que lo estrellaran, ni bien toman el control y pegan la vuelta, o sea, ¿por qué dan la vuelta tantos kilómetros y tanto tiempo? Solo para enterrarlo en un lugar inaccesible. Bueno, eso fue lo que dije Es yo hace extraño. unos días La atrás. clave está en ese trayecto. Lo diferente respecto de otros atentados es el trayecto desde Malasia Es que ahí- hasta 2.500 kilómetros de la costa de Australia. Esto, yo creo que hay algo que es muy importante. El avión, todo sucede una vez que el avión alcanza el nivel de crucero. Hizo 3 steps, tengo la grabación, lo verifiqué en una ruta, en una cartografía de la zona, y hace 3 escalones que nosotros llamamos hasta alcanzar el nivel de vuelo, y cuando alcanza el nivel de vuelo y los pilotos comunican y le indican que se tiene que contactar con Ho Chi Minh Control, ahí es donde a partir de ahí empieza toda la secuencia de cambio de rumbo, descenso, pero nada indica que el descenso fue violento, nada indica que o sea, el transponder se apagó manualmente. Alguien entró a la cabina o los Alguien pilotos... estaba en la cabina. O alguien estaba o los pilotos lo apagaron. ¿Pero qué pasó No en tenemos todas que esas descartarlo. horas de vuelo? ¿Qué pasó en todas esas horas de vuelo? ¿Ningún radar lo pudo detectar o realmente la teoría de que volaba a baja altura para no mostrarse con los radares es cierta? Ninguno de los dos países que ellos atravesaron y que saben o que sabrían o los que hicieron este acto sabían de que no había capacidad de poder registrar el vuelo, porque indudablemente cruzaron todo el territorio malayo y cruzaron el norte casi de Indonesia y nadie los pudo... ¿Por qué esperó? Y el borde de Australia. Claro, pero Australia no tiene cobertura radar ahí, porque no son rutas ni aeronáuticas para líneas aéreas comerciales, ni tampoco son rutas marítimas. O sea, Exacto. Evidentemente lo sabían. claro, esa es la información. ¿Por qué? Y todo ocurrió de noche. Para que no lo encontraran. ¿Por qué esperaron hasta llegar a la velocidad crucero, esos 10.000 metros habituales, para recién ahí desconectar el vínculo con la No base? lo sabemos, No quizás se la sabe. persona o el piloto chino que estaba a bordo, o los chinos que estaban a bordo, o los chinos y no sé qué nacionalidad, decidieron, bueno, ahora cuando ya el avión llega a nivel de crucero, ¿qué hacemos? Sacamos cinturones para que los pasajeros o se les dé el servicio de a bordo o se les dé algún refrigerio. Entonces, a partir de ese momento es que comienza una secuencia. Ahora, perdón, si la hipótesis del piloto suicida es válida, alcanzan 10 pilotos suicidas para dar vuelta al mundo, para armar un Sí, pero no es descalabro de fácil reclutarlo, hay proporciones. muchas medidas de seguridad. Algo falló acá si el piloto era el problema. Falló también la intercepción, usted me corrige por favor, si yo me equivoco, del vuelo en algún momento cuando se identificó y no salieron, por ejemplo, aviones del país de origen donde se originó esto a interceptarlo. O sea que hay enormes fallas de seguridad, habrá que investigar todo esto más adelante. Fijémonos que el avión del France, como bien comenta acá el comandante, tardaron 2 años en dilucidar el tema, pero se supo sí No que no era, ocultaron información que no era de un ataque entrada, terrorista. claro. Porque ahí Fue se empezó. claro. Y esto funcionó, o sea, era misterio, pero no ocultaron la información. Mira, uno de los mejores especialistas en sabotajes y en terrorismo aéreo, que se llama Scott Stewart, lo conozco a través de comunicaciones, leo muchas de sus cosas, ya en el año, cuando se produjo el vuelo del avión de Air France, 443, si no me equivoco, 447. 447 el número, que iba de Río de Janeiro a París. Charles de Gaulle. Bueno, se pensaba que podían estar ensayando esto que yo comento ahora.
Lo que sucede es que Estados Unidos, a pesar de que él es un ex agente especial, no podría dar a conocer nunca esta teoría porque habría un pánico que generaría realmente un vacío en los vuelos, etcétera. ¿Existe alguna posibilidad remota de que esto haya sido un accidente? Y es eso, es muy remota. ¿Y para qué pegó la Pero- vuelta? ¿Para qué? Digo, Se un fue a un accidente lugar- con 6 horas de diferencia. Si dominaban el avión, lo hubieran hecho aterrizar en algún Pero lado, además, un aterrizaje de emergencia. los equipos de radio podían haberse comunicado. Claro. Estaban a una altitud que permitía, incluso a lo mejor en picada, usted me corrige, si sabe. Como en este programa estamos en todas partes, el señor Sergio Federovich acaba de venir de China. ¿Y es verdad que tenían encerrados a los familiares de las víctimas? Yo llegué a China hace exactamente 9 días y el día que llegamos, que recién en ese momento iban apenas 6 días del momento de la desaparición del avión, al llegar al aeropuerto de Beijing quisimos contactarnos con los familiares que supuestamente estaban, porque recordemos que más de la mitad de los pasajeros eran chinos. Sí, Y te esto dijeron, no también- entiende. No, directamente nos dijeron que era absolutamente imposible, que los habían capturado virtualmente y los habían puesto en un hotel que a su vez había sido tomado por completo a unos 5 u 8 kilómetros del aeropuerto de Beijing y allí estaban sin ningún tipo de posibilidad de acceso, ni de periodismo, ni nada. De hecho, las imágenes que se tienen de los familiares de quienes iban en el avión de Malaysian Airlines son del comienzo, del primer día. Claro, después No le hay- dijeron, pasen por acá, muchachos, los encerraron. Les no hay quitaron los ningún celulares. tipo de- les Les quitaron quitaron los todo celulares, tipo de quedaron contacto. absolutamente aislados. Completamente aislados, completamente sin ningún tipo de contacto. Sí, Y las no imágenes se son las del primer caracteriza día. China por su respeto a la libertad de expresión. claro. No, digamos que la censura es bastante fuerte. Te imaginas que en un caso como este, donde desde el comienzo se presumía que podíamos estar frente a un atentado, claramente las autoridades chinas pusieron una valla infranqueable alrededor de los pasajeros, perdón, de los familiares de los pasajeros, porque supongo que imaginaban que podía haber algún tipo No, y de además contacto. porque en la ¿no? desesperación podían llegar a decir cualquier cosa, eso se Exactamente. multiplicaba por el mundo. Los malayos de la misma manera, ¿eh? No es solamente el gobierno Sí, chino, claro. también el gobierno malayo. Hoy les confirmaron que iban a los familiares los iban a trasladar hasta Perth, Malaya. Pero de cualquier manera no les dieron desde el principio información fidedigna de lo que estaba aconteciendo, se la escamotearon y ellos intuyeron rápidamente de que le estaban vendiendo Bueno, hoy, humo. después del anuncio del gobierno malayo, los familiares de las víctimas chinas señalaron precisamente esto, que se sentían estafados porque nadie les había dicho nada durante 17 días y de pronto les tiran semejante Pero- baldosa sobre la cabeza sin darles A ningún través tipo de de un información. mensaje de texto, A través de un mensaje aparte de que texto. recibieron los Cometiste un familiares. furcio que es cierto, los sobrevivientes Perdón. de esta tragedia, porque ellos son sobrevivientes, Esos son los de esta sobrevivientes, tragedia, efectivamente. porque soportar esta mentira de un familiar durante 15, 16 días debe haber sido tremendo. Totalmente. Ahora yo creo que la cuestión esta del modelaje que han hecho en Gran Bretaña es, diría que casi infalible, ¿no? Porque se han descartado todos los pings y ha quedado solamente este, ¿no? O sea que está ahí, el avión está ahí. Está ahí, fondeado ahí. Aunque no aparezcan los Y restos, yo vuelvo está a ahí. insistir en esto, como lo dije hace unos días atrás, yo creo que esto fue llevado exclusivamente y especialmente a un lugar donde sea altamente dificultoso encontrarlo. Para que no lo encuentren nunca, a lo mejor, y no averigüen las causas reales de esto, o porque estén haciendo, a lo mejor, Dios quiera que no, un test para atacar Sí. aviones múltiples. Además de la cuestión de la seguridad respecto del posible ingreso de un terrorista al avión, ¿qué autocrítica se tiene que hacer la industria aeronáutica respecto de esto? De tener un avión volando durante 7 horas y media sin saber dónde está en ningún lugar del mundo. Y que el piloto desconecta y Claro, listo. se conecta y chau, otra cosa. Lo que sale a luz después de todas de estas 2 semanas es que efectivamente varios gobiernos, al tener zonas satelizadas de espionaje, no todas quieren confirmar qué información disponen porque sería ponerse en evidencia con un montón de información que a ellos no les interesa Claro. que otros países Claro. conozcan. ¿Quién sabe si la inteligencia británica no facilitó? Se entremezclan demasiados intereses, pero ¿Va a crecer fundamentalmente... el miedo de la gente a volar en avión? No, no. Mucha. No, digo, no. A ver, está bien, una es una, pero si pasa otro caso como este, El tema es, mucha gente va a evitar viajar en avión. Usted sabe bien la ley de probabilidades. ¿no? Hay un Sí, 30% pero- de la población baja. mundial que tiene algún tipo de resquemor a volar
y todos de alguna u otra manera lo van superando y todos saben que definitivamente sigue siendo el transporte más seguro sobre la Tierra. Está bien, pero los atentados del 9/11 en aquel momento Sí, hicieron entrar en crisis derrumbar cambio de a la paradigma. industria, a la industria aeronáutica. Fue un cambio de paradigma y que además favoreció de gran manera inclusive a los Estados Unidos, que desarrollaron toda una cantidad de tecnología y armamento. Es una industria también la seguridad, hay que verlo como tal. Bueno, esto es lo que pensábamos antes. ¿No estarán intentando vender un nuevo software para que no se les escapen los aviones? Yo creo que acá hay que extremar las medidas. Los terroristas siempre van por delante de las medidas de seguridad. Countermeasures es lo que se utiliza en términos militares. Pero ellos siempre tienen el gran poder de la improvisación. Y la iniciativa. Pero, fijémonos, este vuelo interno de China fue en el año 2012. Bueno, esta señora que subió lo hizo con latas de gaseosas o algo efervescente que llevaba dentro nafta o gasoil. Lo introdujo en el toilet del avión y no lo derribó porque llegaron a tiempo con los extinguidores. De manera tal que, yo digo, siempre el terrorista va por delante de las contramedidas. ¿De ahí viene la prohibición de entrar con líquidos a los aviones? Sí. Exacto, hay una disposición que te obliga a tener determinada cantidad de mililitros o menores para que vos no puedas conformar o armar algo a bordo con toda esa cantidad de cositas muy pequeñas que llevas, que en apariencia pueden ser inofensivas, pero después, como bien dice él, te arman una mini bomba a bordo o te genera un daño que es irreparable. Agrego algo, porque esto no ha sido conocido. Con motivo de las Olimpiadas en Sochi, ¿cierto? La inteligencia americana, y luego tomó las medidas de seguridad con las líneas aéreas, prohibieron los dentífricos. ¿Por qué? Porque dentro de los dentífricos se ha desarrollado, y se probó, porque ya se utilizó, Corea del Norte inclusive saboteó y logró derribar un avión con eso, se ha desarrollado un explosivo que es prácticamente indetectable. Entonces, en los vuelos que iban desde los Estados Unidos rumbo a las Olimpiadas de Sochi y otras líneas aéreas que lograron, por supuesto, tampoco permitieron acceder a los dentífricos en el vuelo. Les agradezco mucho que hayan venido. Mientras tanto, les contaba en el comienzo del programa.